Sí, no, hay que ver en qué queda todo. Sí, eso es cierto. También una deconstrucción con mero objetivo de destrucción no queda en nada. No queda nada. No queda nada. Es como un pacto social a nivel nacional, en el cual pacto social entren todas las fuerzas políticas, independiente de que sean de un lado o de otro, y propongan pues lo mejor para efectos de manejo de la economía, de la política, de la educación, etcétera, etcétera. Pero sí, de construcción sin construcción no genera absolutamente nada. Buenas tardes a los que han llegado. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Muy buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos viendo la irrupción de Aristóteles en Occidente y sus consecuencias en el cristianismo, que había nadado como un pez en el agua en el agustinismo platónico de Agustín, y de pronto pues irrumpe el corpus aristotélico en su totalidad, comienzan las traducciones de ese corpus al latín,
y comienzan las discusiones de qué hacer con el aristotelismo para efectos de la relación cristianismo-helenismo. El mismo problema que había tenido Agustín, pero que ahora es con el corpus aristotélico en su totalidad. Aristóteles no se conocía sino en su obra lógica, y ahora se le conoce en toda su obra intensa y extensa, y es traducido al latín, por ejemplo, por un confratello de Tomás de Aquino, Guillermo de Moerbeke, que era de origen griego y sabía perfectamente latín. Entonces hizo una traducción que de alguna manera utilizó Tomás de Aquino como fuente segura de la traducción aristotélica. Veíamos cómo, por una parte, los franciscanos, la escuela franciscana medieval, siempre es anti-aristotélica. Y eso comienza con Buenaventura y el paradigma que fija Buenaventura de cómo Aristóteles es bienvenido para la ciencia, pero no para el amor a Dios, que es la verdadera filosofía. Entonces concluye en su segundo periodo de enseñanza en París con esa expresión tan clásica, el maldito Aristóteles. Vimos la reacción del aristotelismo cristiano, es decir, del aristotelismo ortodoxo, Tomás de Aquino, que en una forma u otra emplea categorías aristotélicas para hacer inteligible la fe. Pusimos el argumento o las vías que Tomás emplea para mostrar la creencia de Dios, que lo sostiene también la revelación, creo en Dios Padre. Entonces vamos a mostrar la existencia de Dios, y todas las pruebas son de tonalidad aristotélica. Pero ahora estamos en el llamado averroísmo latino o averroísmo heterodoxo radical, con Siller de Brabante y después con Boecio de Dacia. Hoy vamos a tratar un poco más a fondo esta tesis porque me parece fundamental en la recepción de Aristóteles y sus consecuencias. El nombre de averroísmo latino en realidad es acuñado por Ernesto Renan, un pensador del siglo XIX, que escribe un texto célebre, Averroes y el averroísmo. Hay traducción al español, y el padre Mandonet, profesor en la Universidad de Lovaina en Bélgica, pues en el pleno siglo XX escribe un texto también famosísimo, Sigerio de Brabante y el averroísmo latino en el siglo XIII. Y a eso se añade la condena de Aristóteles y de los que emplean a Aristóteles heterodoxamente por parte del obispo Tempié en 1277. Fundamentalmente eran estos averroístas latinos, comenzando por Boecio de Dacia, que luego trataremos de él, y siguiendo con Siller de Brabante. Por eso hoy se habla de averroísmo latino radical o aristotelismo heterodoxo o aristotelismo averroísta, gracias a esas tesis que expurgan en los escritos de estos pensadores de la Facultad de Artes, en pelea con la Facultad de Teología y la tesis de la doble verdad. Lo que es verdad en filosofía puede no serlo en teología, y lo que es verdad en teología puede no serlo en filosofía.
La Iglesia tiene razón teológicamente, pero puede equivocarse científicamente. Veíamos algunas de las tesis condenadas del averroísmo latino, por ejemplo, que la situación más excelente del hombre es el estudio de la filosofía, que los filósofos son la única sabiduría del mundo, no la teología, y que no hay racionalmente cuestión disputable que no quepa dentro de la filosofía autónoma e independiente de la teología. En este orden de ideas, voy a continuar con este estudio del averroísmo heterodoxo o del aristotelismo heterodoxo radical, que es una oposición a la reflexión tomista, ese aristotelismo de corte cristiano, y un aristotelismo, llamémoslo así, puro, que solo depende de Aristóteles y de su comentador árabe Averroes. No hace inteligible la fe, sino leer a Aristóteles como una particularidad histórica de la filosofía y tratar de interpretarlo autónoma e independiente de la fe, y por eso se le conoce como aristotelismo puro también. Con base en esto, esta tesis de la doble verdad atribuida a Sigerio de Brabante y a Boecio de Dacia hoy ha suscitado mucho debate. Cuando se conocen ya las obras de Sigerio y se leen pausadamente y se conocen las obras de Boecio de Dacia y se leen pausada y tranquilamente, pues esa tesis de la doble verdad parece que no existe y que son acusaciones más de los enemigos de artes que profesaban ese aristotelismo puro y no de los textos mismos de estos filósofos. O sea, son más comentarios que se hacen en la condena de 1277 con base en lo que oyen de los estudiantes, sino con base en la lectura de las obras de estos pensadores, Sigerio y Boecio. Hay dos medievalistas contemporáneos que les recomiendo para esta irrupción de Aristóteles en Occidente y sobre todo del averroísmo latino, del aristotelismo puro. El primero es el profesor Fernando Steenbergen con doble E, Steenbergen. Es profesor de Lovaina, ya murió, y en su célebre texto La filosofía en el siglo XIII sostiene que era imposible para un pensador cristiano en ese momento, a pesar del corpus aristotélico, sostener la tesis de la doble verdad. Dice así el profesor Fernando Steenbergen. Notemos ante todo que no hay trazas en los escritos de Sigerio de la famosa teoría de la doble verdad que frecuentemente le ha sido atribuida siguiendo al profesor Mandonet. Sigerio no afirmó nunca que existe una verdad filosófica y una verdad revelada, aunque estas verdades sean contradictorias. Semejante doctrina es, por otro lado, incompatible con su teoría del conocimiento y con su metafísica. En sus fórmulas más radicales,
Sigerio y sus seguidores declaran que ciertas conclusiones filosóficas son necesarias, o sea, inevitables sobre el plano racional, aunque sean contrarias a las afirmaciones de la fe, las cuales solas son verdaderas. La teoría de la doble verdad se les impuso a estos filósofos por sus adversarios como consecuencia lógica de las afirmaciones que estos últimos, como si fueran dos verdades contrarias, es la expresión de Tempier que los condena, y ni siquiera Averroes profesó esta doctrina absurda, al contrario la refuta en el islamismo expresamente. Entonces, en ese contexto, Sigerio nunca sostuvo que haya contradicción entre la verdad revelada y la verdad descubierta por la razón, ya que la verdad es una, y si es una, pues no puede haber contradicción entre la fe y la razón. Y el otro pensador medievalista contemporáneo que ha intervenido mucho en este debate sobre la tesis de la doble verdad es Alain de Libera, profesor en la Universidad de Ginebra y también profesor en el Colegio de Altos Estudios de Francia y director del Instituto de Estudios Medievales en la Facultad de los Jesuitas en París. Él tiene dos textos fundamentales, la filosofía medieval y pensar en la Edad Media. En la filosofía medieval nos dice lo siguiente: al estigmar la admisión de dos verdades contrarias, el obispo Tempier alcanzaba bajo otra formulación lógica a los averroístas estigmatizados por Tomás, se refiere al tomismo, en su De Unitate Intellectus, una obra clásica de Tomás. Al inicio del siglo XIV, Raimundo Lulio, pensador catalán, les atribuirá un eslogan: creo que la fe es verdadera y entiendo que no es verdadera, manifiestamente sacado de la reconstrucción tomista. Hubo averroístas partidarios de la doble verdad en París en los años 1270. Había habido averroístas, Sigerio, Boecio de Dacia. Ninguno, sin embargo, profesó la doble verdad, ni Sigerio, que no abordó el problema, ni Boecio, que lo abordó, pero de otro modo. Entonces cae la tesis de la doble verdad y de la vía moderna abierta por estos dos pensadores, Sigerio y Boecio de Dacia, en la Edad Media, sino que están injertos en la tradición medieval del diálogo entre la fe y la razón, entre el helenismo y el cristianismo, desde el aristotelismo, pero con base en todos esos movimientos que hoy están también de boga en París. No podemos sostener la tesis de la doble verdad porque confrontamos sus estudios, es decir, sus textos fundamentales, y no encontraremos huellas de la condena de 1277. En pensar la Edad Media, dice que lo que se condena en 1277 no es el averroísmo ni la doble verdad, sino la concepción de la filosofía como un ethos vital,
ethos vital, una manera de ser que nos hace felices y que puede ser ejercida como profesión y oficio, y que de alguna manera esa autonomía de la filosofía respecto a la fe cristiana no lleva a la tesis de la doble verdad, sino simplemente a distinguir dos saberes para de alguna manera saberlos refutar. Y esos dos saberes son la interpretación averroísta de Aristóteles y la interpretación de Frigerio y de Boecio de Dacia. Simplemente ellos estaban luchando por la libertad de filosofar, y no en función de la teología, sino en función de Aristóteles mismo. Es lo que piensa el profesor Alain de Libera en su libro Pensar en la Edad Media. En este orden de ideas, con Raimundo Lulio, el filósofo catalán de que les he hablado, este fue a París con la intención de destrozar el influjo perverso de los filósofos árabes en el cristianismo, y obviamente en la universidad a través de la Facultad de Artes, y convertir a los filósofos tocados de averroísmo a la fe verdadera, gracias a la lógica que pues de alguna manera había sido construida por estos filósofos influenciados por árabes como Frigerio, Boecio de Dacia, etcétera, y que habían de alguna manera cuestionado pues, la tesis tomista de la subordinación de la razón a la fe. No, aquí no hay una relación ancilar, servil, de la filosofía hacia la teología. Es una libertad de pensamiento, y poco preocupada por la relación fe-razón, pero como se le reta a esos averroístas latinos que se pronuncian sobre Aristóteles, da esa breve sentencia. La doble verdad es imposible rastrear en sus textos, y es más una condena de sus enemigos de oídas que de fuentes primarias. Para Raimundo Lulio, según Alain de Libera en Pensar el Medioevo, Pensar la Edad Media, este filósofo se fue a París precisamente a destrozar el influjo perverso de los filósofos árabes en el cristianismo y la universidad, y a convertir a los filósofos cristianos tocados de averroísmo a la fe verdadera, así como a los islámicos hacia el Padre. Entonces, ni Van Stenbergen ni Alain de Libera creen en la tesis de la doble verdad. Es una tesis expurgada más de oídas que leyendo los textos de Boecio y de Boecio de Dacia y de Frigerio de Brabante, donde uno no puede encontrar esa tesis de la doble verdad, sino que se reclama una libertas filosofandi respecto a la libertad de hacer de la filosofía un camino como propedéutica a la teología.
Eso es lo que desmontan estos filósofos. No que haya dos verdades, sino que déjenos filosofar tranquilamente. La filosofía es un ethos vital y como ethos vital ella le da sentido a la existencia humana sin necesidad de acudir a los dioses de la fe revelada. En este orden de ideas, Sigerio y Boecio de Dacia van a leer Aristóteles aristotélicamente, como un filósofo que le puede leer autónoma e independientemente de la teología, pero no una tesis de la doble verdad. Lo que es verdad en filosofía puede no serlo en teología, y lo que es verdad en teología puede no serlo en filosofía. No, no existe tal tesis de la doble verdad, ni existe leyendo los estudios de Descartes y leyendo los estudios de sobre todo de Leonardo Suárez, es donde ellos afirman ese aristotelismo de raíces en el Islam, importantísimo en la Edad Media, en el pensamiento occidental, que los filósofos tocados de averroísmo, de la lectura de Averroes, el comentador Aristóteles árabe del siglo XI, XII, gracias a la lógica, pues le atribuye o les atribuyen la condena de 1277, la tesis de la doble verdad que no existe en ellos, que no existe en ellos. Y no existe porque simple y llanamente ellos filosofan, desde Aristóteles como el filósofo que ha llevado a su plenitud la filosofía, y que lo que se diga de ella son simples mentiras. Es para Boecio de Dacia y para Sigerio de Brabante no existe la tesis de la doble verdad, no una tesis que se elabora simple y llanamente porque la condena se hace con base en rumores de los estudiantes y no escrutando en las fuentes primarias. Es una cosa fundamental en filosofía. Si no vas a las fuentes primarias, ¿de qué? Entonces, en ese sentido, ni Aristóteles, siglo III, ni Tomás de Aquino, siglo XIII, siglo XXI, es importante porque desmonta esa tesis de la doble verdad, y esto lo que hacen es una lucha por la independencia de la Facultad de Filosofía respecto a la Facultad de Teología. Esa es la lucha de ellos. Déjenos filosofar tranquilamente, déjenos leer a Aristóteles tranquilamente y no nos hagan de la filosofía una sierva de la teología. Esa es la tesis de Alain de Libera y del profesor Stenbergen. Si ello es así, que no hay tal doble verdad, porque ellos no están interesados en estudiar teología, sino en estudiar a Aristóteles en su pureza más radical. Entonces, lo que hay es una
condena de 1277, con base no en las obras de Sigerio y de Boecio de Dacia, sino en lo que le oían a los estudiantes que decían estos profesores en sus clases, y entonces ese desconocimiento de la obra de Boecio y de Sigerio, que apenas comenzó a publicarse en los siglos XIX y XX para efectos de ediciones críticas, por esa sospecha que desde 1277 cayó sobre ellos de herejía, hoy viene desmentida, porque lo que se pretende es una libertad de filosofar, o mejor, una libertad en el filosofar, hacer filosofía sin referencia a la fe, en la gran tesis de Alain de Libera y de Van Stenberg. Sin embargo, otro medievalista muy importante, Etienne Gilson, con G, en Dante y la filosofía, va a decir una cosa contraria a Alain de Libera y al profesor Stenbergen. Dice así el profesor Alain de Etienne Gilson: comillas, la tesis de la doble verdad no es de los enemigos de Sigerio y de Boecio de Dacia. Se encuentra desperdigada por toda su obra. Para proceder filosóficamente, poco importa la revelación, y para proceder teológicamente, poco importa la filosofía. Por lo mismo, si entran en contradicción, pues el problema no es la contradicción, sino que la filosofía es, en última instancia, una actividad pura e independiente de la teología. En medio del debate que se ha suscitado en la contemporaneidad, leyendo los textos de estos filósofos que ya están publicados, ¿qué me atrevo a decir yo? Me atrevo a decir, pues, tres cositas. La primera, es más la condena de 1277 por el obispo Tempier que los textos de estos filósofos, que nunca sostuvieron la tesis de la doble verdad.
No, por lo que ellos estaban peleando era por una libertad de la filosofía frente a la teología. O sea, la facultad de filosofía debe ser autónoma de la facultad de teología y la filosofía no debe convertirse en una anchila, en una sierva de la teología, sino que es un saber autónomo e independiente que se puede cultivar leyendo a Aristóteles y dedicándonos a la vida contemplativa, leyendo a Aristóteles para desde Aristóteles mismo filosofar independiente de que eso tenga que ver con la teología. Entonces es más una tesis de la condena que de los escritos de estos pensadores. Cuando uno lee el De Eternitate Mundi, el sobre la eternidad del mundo de Boecio de Dacia, o cuando uno lee el de Ánima de Frigerio de Brabante, no encuentra para nada la doble verdad, sino que siguen estudiando a Aristóteles aristotélicamente y no en función de la teología como hizo el tomismo. Entonces es la condena de 1277, no los escritos de estos filósofos, lo que llevó a la tesis de la doble verdad. Segundo, el aprecio de Dante por Sigerio. Ya leíamos los versos que Dante le dedica en la Divina Comedia, puestos en boca de Tomás de Aquino. Esa desde la cual pasa a mí tu mirada es la luz de un espíritu que en su grave meditación le parecía que la muerte tardaba en llegar. Esa es la luz eterna de Sigerio, que enseñando en la calle de la Paja, en donde estaba ubicada la Universidad de París, demostró verdades que despertaron envidia. Entonces esa apreciación de Dante, esa valoración que Dante hace en la Divina Comedia de Sigerio, es para mí otro texto que refuta la tesis de la doble verdad y que simplemente dice, vea, le tienen envidia, le tienen odio a Sigerio por una sencilla razón. Se independizó del teólogo. Y esa independencia del teólogo en pleno siglo XIII, frente al paradigma que había elaborado Tomás de Aquino, de poner la filosofía en función de la fe, pues era prácticamente un dogma herético, una tesis herética, pero no hay tal herejía en los escritos de Sigerio y de Boecio de Dacia. Se la atribuyen los enemigos, envidiosos de teología, a la autosuficiencia que estos programan de la filosofía como saber puro y autónomo frente a la teología. Y el tercer argumento, para mi modo de ver, de qué opino yo de la tesis de la doble verdad, que no creo que exista en estos filósofos. Dante es el representante de la filosofía aristotélica en su autonomía también. Sigerio era para Dante, 25 años antes, el maestro más famoso de la Facultad de Artes, el representante más eminente del peripatetismo aristotélico. Entra en conflicto con Tomás de Aquino. Ambos leían a Aristóteles, pero lo leían de diversa manera.
Mientras Tomás de Aquino hace de la filosofía un acontecimiento aristotélico que sirve para pensar la fe, Sigerio de Brabante impulsa la filosofía no para pensar la fe, sino para hacer filosofía desde Aristóteles. Así como Dante es un partidario convencido de la separación de los dos poderes, es decir, el poder eclesiástico y el poder civil, por lo mismo, Dante es un partidario también de la autonomía de lo filosófico frente a lo teológico, y por lo mismo, como Sigerio, este luchador por su emancipación de la filosofía respecto a la teología es víctima de la intolerancia de los teólogos de la Facultad de Teología. Escudriñando los escritos y leyendo los escritos de estos pensadores, no encontramos ni pista de la doble verdad, de que lo que es verdad en filosofía puede no serlo en teología, y lo que es verdad en teología puede no serlo en filosofía. No, esa tesis no se da en los escritos. Lo que ellos dicen es, yo no voy a hacer filosofía en función de la teología, sino que voy a hacer desde la libertad filosofandi, desde la libertad de filosofar, una acción filosóficamente pura, sin servirle a la teología, y por lo tanto proclamar su autonomía tanto de la Facultad de Artes frente a la Facultad de Teología, como de la filosofía respecto a la teología. Lo que yo les decía antes, cuando yo leo a Aristóteles no me exijan explicar la Biblia, y cuando yo leo la Biblia no me exijan explicar a Aristóteles. No, son dos saberes autónomos e independientes. Vea, ustedes teólogos usen lo que quieran para explicar la fe. Nosotros filósofos filosofamos leyendo a Aristóteles y nos contemplamos en Aristóteles para efectos de vivir felizmente filosofando. Si ello es así, la tesis de Tomás de Aquino respecto a estos dos pensadores es también muy tétrica. Hay gentes que trabajan en filosofía y dicen cosas que no son verdaderas según la fe, y cuando se les dice que eso contradice a la fe, responden que es el filósofo Aristóteles el que dice eso, pero que ellos mismos no lo afirman y que no hacen más que repetir las palabras del filósofo. Esa es la condena también de Tomás de Aquino respecto a estos pensadores. Entonces, sea por el orden de la condena de 1277, está traducida al español y se encuentra en la red, sea por el orden de Tomás de Aquino, que atribuye a estos pensadores la tesis de la doble verdad y los demeritan hasta tal punto que su obra no es editada hasta el siglo XX y XIX, y sobre ellos siempre cayó la sospecha de herejía, cosa terrible en la Edad Media. Lo que estos filósofos hacen es proclamar la libertad de la filosofía
respecto a la teología. No es otra cosa. No es doble verdad, sino autonomía de la filosofía respecto a la teología. Nosotros hacemos filosofía y no nos consagramos a la teología, sino que nos consagramos a la filosofía. Y los que se consagran a la teología, pues conságrense a la teología y usen herramientas filosóficas como quieran, pero no nos pongan a hacer esa tarea a nosotros, profesores de la Facultad de Filosofía. Nosotros leyendo a Aristóteles como paradigma fundamental del filosofar, somos felices, somos autónomos, somos independientes de los teólogos y por lo mismo no hacemos de la filosofía una introducción a la teología, como pretenden que debiéramos hacer los teólogos de la Facultad de Teología y como pretende decir el obispo Tempier a nosotros profesores de filosofía que somos totalmente autónomos e independientes en el filosofar respecto a la fe. Estando así las cosas, esta tesis de la doble verdad, que tanto Tomás de Aquino como Tempier hacen resaltar como impía, heterodoxa y digna de ser condenada, no es de ellos. La audacia de ellos es intentar darle autonomía a la filosofía y no hacerla depender de la teología. Es hacer de la razón filosófica, leyendo a Aristóteles, un punto de referencia para filosofar, pensar autónomamente de la teología es la filosofía. Y para ello, déjenos leer tranquilamente a Aristóteles y no nos pongan a explicar la fe desde Aristóteles, que esa es la tarea que les toca a los teólogos y no a los filósofos. Santo Tomás de Aquino, que después fue aceptado como filósofo oficial de la Iglesia y el paradigma por eminente de lo filosófico y el diálogo con lo teológico, pues les da muy duro a estos filósofos en el De Unitate Intellecti y en el De Eternitate Mundi, sobre la unidad del entendimiento y la eternidad del mundo. En estos dos textos, pues Tomás de Aquino es radical con ellos, es radical con ellos. No, señores, ¿cómo van a autonomizar la fe de la razón? ¿Cómo van a autonomizar la razón de la fe? Eso no se puede hacer en términos cristianos. Estos dicen sí se puede hacer porque nosotros somos creyentes, pero filosofamos independientes de hacer la creencia explicable filosóficamente. Esa no es la tarea de la filosofía. La tarea de la filosofía no es hacer inteligible la fe, sino hacer inteligible la razón filosófica leyendo a Aristóteles.
En ese contexto, este bramido de Tomás de Aquino contra ellos y este chirrido de la condena de Tempié, de lanzar la sospecha de heterodoxia sobre estos pensadores, era para decirles a los de la Facultad de Teología, de Filosofía, sigan con la tradición de ser dependientes de nosotros. Hagan filosofía como introducción a los que van a pasar a estudiar teología. No, dicen Sigerio y Boecio de Dacia. Después hablamos un poquito de Boecio de Dacia. No, nosotros filosofamos sin tener en cuenta que vayan a pasar a teología o no vayan a pasar a teología. Filosofamos autónoma e independientemente y proclamamos la libertad filosofante. Entonces, en la universidad debe darse libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de interpretación y de ninguna manera someter a los profesores de filosofía a las exigencias de la teología y sus profesores de la Facultad de Teología. Eso lo va a ver Kant después en el conflicto de las facultades, un texto que está conmemorando años de su publicación. Y Kant en el conflicto de las facultades llama a la Facultad de Filosofía la facultad menor y a las facultades de Teología, Derecho y Medicina las facultades mayores. Pero va a reivindicar también como Sigerio y como Boecio de Dacia la autonomía de la filosofía respecto a la teología. Nosotros no tenemos que preparar en la filosofía a los que van a estudiar filosofía, a los que van a estudiar teología, derecho o medicina. No, nos formamos en la filosofía estudiando las condiciones de posibilidad en que se hace el ejercicio filosófico. Punto. No le pongan más arandelas al asunto. Cuando fe y razón se mezclan, es como cuando se mezclan el aceite y el agua. Entonces ni son filósofos ni son teólogos. Y por esa ambigüedad es por lo que decimos que la filosofía encriptada en teología carece ya de sentido. Sigerio y Boecio de Dacia abren, por lo tanto, la vía moderna en plena Edad Media. Autonomía, libertad de filosofar frente a los teólogos y su pretensión de que los filósofos dependan de su opinión, de la de los teólogos. Entonces, cuando se habla de averroísmo latino y se identifica con la tesis de la doble verdad como coesencial al averroísmo latino, leyendo los textos de Sigerio y de Boecio de Dacia, eso no se encuentra en los textos. Ellos lo que dicen simple y llanamente es: yo soy feliz leyendo a Aristóteles y soy feliz creyendo, pero no hago de la filosofía
una felicidad al servicio de la felicidad teológica. Formulado de otra manera, lo que Frigerio y Boecio de Dacia están planteando es una cosa muy moderna, que obviamente a los medievales les parece terriblemente fea. Y es la siguiente. Siempre ha habido conflicto entre los saberes. Siempre ha habido conflicto entre los saberes. Y en la Edad Media sí que hubo conflicto entre el saber filosófico y el saber teológico, porque fue el estatuto de la filosofía. Entonces, mientras la ortodoxia creía en una filosofía encriptada en teología, estos a quienes llaman heterodoxos con sospecha de herejes, creyeron en una filosofía filosóficamente realizada, no encriptada en teología. Y para ello la herramienta es leer a Aristóteles, que era para filósofos y teólogos del siglo XIII el filósofo por excelencia. Y la reivindicación de la vida contemplativa que hace Aristóteles en la taxonomía de los saberes. Soy feliz contemplando y buscando la verdad por el gusto de la verdad, no por el gusto de hacerla una introducción a la teología. Por eso para nosotros Tomás de Aquino no es filósofo, ni lo que se ha hecho en la Edad Media desde el agustinismo platónico es filósofo. Es simplemente una subordinación de la filosofía a la teología, cosa que no le corresponde a la filosofía. Ser una ancilla teológica, ser una sierva de la teología. Entonces, esta limitación de la libertad de enseñanza en la Universidad de París es lo que ellos están reclamando. Déjenos pensar, por favor, no nos hagan encriptar la filosofía en teología. Déjenos filosofar autónoma e independientemente. Si para ello leemos a Aristóteles, pues leámoslo aristotélicamente y no en función de la fe. Y eso es lo que nosotros queremos, que haya libertad de expresión, de pensamiento, de interpretación en nuestra facultad de filosofía y que no siga dependiendo, como siempre, de la facultad de teología.
O sea, lo que los teólogos le criticaban a estos era la emancipación de la filosofía respecto a la teología. Eso era un crimen en la Edad Media. Pues este crimen lo hicieron Sigerio y lo hicieron Boecio de Dacia. La verdad de la filosofía debe resolverse filosóficamente, no teológicamente. Que la Biblia dice una cosa, magnífico. Eso se lo dejamos a la teología. Que la filosofía de Aristóteles dice otra cosa, magnífico, es que estamos filosofando. Pero la verdad filosófica se sustenta a sí mismo en ella y no en la verdad de la Biblia, como habían pretendido Tomás de Aquino y sus seguidores y como había pretendido el obispo Tempié en la condena a estos dos pensadores. Este anti-aristotelismo contra Sigerio y contra Boecio de Dacia, pues acaba con la ancilaridad, si se puede decir así en español, de la filosofía respecto a la verdad teológica. Las escuelas franciscanas y tomistas siempre han sido partidarias, por lo menos en la Edad Media, de hacer filosofía en función de la fe. Estos Sigerio y Boecio de Dacia proclaman la libertad de filosofar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esta libertad de filosofar? No solo que el discurso filosófico se distingue del discurso teológico, sino que se vuelve independiente de él. Es autosuficiente, autárquico, propio del filósofo y no del teólogo. O sea, lo que ellos están proclamando para la Universidad de París es un pluralismo epistemológico. No una unidad de todo en torno a la fe, sino un pluralismo epistemológico. Y ese pluralismo epistemológico, no someterlo todo a la teología como la única posibilidad que le queda a la filosofía, es no ocuparse de la revelación cuando se hace filosofía, sino dejar de lado la revelación cuando se hace filosofía. Esto nos da tranquilidad, serenidad, paz interior, tal como describe Aristóteles la figura del filósofo en el libro 10 de la Ética Nicomaquea.
El filósofo conoce el discurso filosófico, conoce su lenguaje, conoce sus técnicas argumentativas y demostrativas, posee un bagaje conceptual, es miembro de una facultad llamada Facultad de Filosofía o de Artes, que quiere elaborar su propia identidad como facultad y como corporación para efectos del papel social del filósofo y no del papel teológico del filósofo. Y este pluralismo epistemológico que proclaman estos pensadores, pues es una inventiva, ¿cómo se dice? Irse lanza en ristre contra lo que había primado en la Facultad de París, en la Universidad de París. Todo en función de la teología. Buenaventura, Tomás de Aquino, habían hecho eso. El obispo Tempié hace eso. No sigamos con la tradición. Estos rompen con esa tradición de la Universidad de París y proclaman que el filósofo es filósofo por ser filósofo y no por explicar la fe. Entonces esta libertad de enseñanza que Boecio de Dacia es Dinamarca pues hoy. Entonces Boecio era un filósofo danés. Esta libertad de pensamiento que Boecio de Dacia y Sigerio de Brabante están proclamando es que los filósofos no deben entrar en controversias bíblico-teológicas. No, los filósofos deben leer la tradición filosófica como se lee cualquier texto, autónoma e independientemente según el contexto del texto. Entonces Aristóteles es un filósofo, no un teólogo. Entonces leamos filosóficamente a Aristóteles y no en función de la teología. Conclusiones de esta clase. Primero, es consuetudinaria desde siglo XIII por Tomás de Aquino y por la condena del obispo Tempié atribuirles a Sigerio de Brabante y a Boecio de Dacia la tesis de la doble verdad. Y eso todavía hoy hay pensadores que lo sostienen. Como el profesor Gilson. Pero hay pensadores medievalistas contemporáneos como Van Stenbergen y Alain de Libera que destruyen esa tesis. Y la tesis que yo he propuesto es: ellos no proclaman la tesis de la doble verdad, simplemente proclaman la libertad filosofal. Primera conclusión: libertad de filosofar. Se filosofa para filosofar, no para hacer teología. Entonces eso de una filosofía encriptada en teología, que ha sido la tradición medieval por excelencia, estos quieren desmontarlo.
Entonces eso es terrible y cae sobre ellos la sospecha de herejía, excomunión. Segunda conclusión, la filosofía autónoma e independientemente practicada nos hace felices desde la vida contemplativa. Ideal del filósofo en el libro 10 de la Ética Nicomaquea de Aristóteles. Entonces hay que separar, como hace Aristóteles en el libro 10 de la Ética Nicomaquea, el cultivador de la filosofía del cultivador de la teología. Y tercero, el verdadero filósofo no es el que hace de la filosofía una sierva de la teología. Estatuto medieval del filósofo en la Edad Media. El verdadero filósofo es el que, en este caso, leyendo a Aristóteles, poco importa, pero leyendo a Aristóteles, lo interpreta, lo lee, lo comenta, lo discute, autónoma e independientemente de que eso tenga que ver o no con lo que piensan los teólogos de Aristóteles como Tomás de Aquino. En síntesis, las condenas de 1277, las inventivas de Tomás de Aquino contra los averroístas, hay que ponerlas en paréntesis. Eso de herejes, de heterodoxos, sujetos a una propia excomunión, es para acabar con el intento de la Facultad de Filosofía por primera vez en la historia de la Edad Media de no depender de la Facultad de Teología. Esa es la síntesis de la clase de hoy. No sé si algo no haya quedado claro. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta que hacer o quieren que explane algún punto de esta tesis que yo propongo, frente a la interpretación tradicional que siempre se ha hecho de estos dos filósofos. ¿Todo claro? Yo creo que está todo claro. ¿Está todo claro? Sí, profe. Ah, bueno. Entonces todo bien a lo pide. Sí, señor. Todo bien a lo pide. Yo les recomiendo que se lean El conflicto de las facultades de Kant, incluso como ejercicio para la discusión de Aristóteles en Occidente, que estamos conmemorando su yo no sé cuántos años de publicación. Porque es muy importante ese texto de Kant para entender la relación entre la Facultad de Filosofía y las facultades de Teología, Medicina y Derecho.
Es muy importante ese texto de Kant y tiene relación muy ligada a esta tesis de Sigerio y a esta tesis de Boecio de Dacia o Boecio el danés. Bueno, si no es más, pues feliz tarde. Muchas gracias. Gracias, profe. Igualmente para ustedes todos. Bueno, Profe, una feliz tarde, muchas gracias. hasta luego, muchas Hasta gracias. luego, profe. Hasta luego, Hasta luego, feliz tarde. Muchas gracias. muchas gracias. Hasta luego, profe. Muchas gracias.